Gracias a todas nuestras invitadas a esta velada literaria donde vamos a homenajear a un gran personaje mexicano, Francisco Gabilondo Soler, conocido comúnmente como Cricri. Vamos a darle la bienvenida a María Luz Olivares, Silvia Aquino, María Teresa Galás, Angélica Arreola y Elena Guzmán Ramón. La dirección de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz en México les da la bienvenida y saludamos a nuestros acompañantes que seguramente van a estar conectándose en nuestras redes sociales culturales. Francisco Gabilondo Soler. José Francisco Gabilondo Soler nace en Orizaba, Veracruz, un 6 de octubre de 1907 y muere en Texcoco, Estado de México, un 14 de diciembre del año 1990. Conocido comúnmente por su nombre artístico, Cricri, el grillito cantor. Fue un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio en la XEU, ubicada en la calle Ayuntamiento en el centro histórico de la Ciudad de México, enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor. Vamos a recibir a nuestra compañera Elena Guzmán. Buenas noches, les saludo de Jalapa, Veracruz, México, y soy Poeta Sin Fronteras. En este momento voy a hablar de la canción La Patita y darles a conocer esta canción que muchas veces, ya muchas generaciones la conocen, pero darles a conocer a los pequeñitos que ya va a ser el Día del Niño. Cricri aprovecha para lanzar una crítica sutil hacia las figuras paternas que se desentienden de sus obligaciones. La patita de Cricri sigue siendo una canción relevante que resuena con temas universales de responsabilidad parental, desafíos económicos y la fortaleza de la maternidad. Su mensaje atraviesa generaciones y continúa siendo un recordatorio de la importancia de la figura materna y las realidades a las que se enfrentan muchas familias en la actualidad. La Patita es una canción muy fácil de aprendérsela y así dice la letra. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuara cuacuá? La patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita como tú. Se ha enojado por lo caro que está todo en el mercado. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará: coman mosquitos, cuara, cuá, cuá. En la siguiente les voy a hablar de 2 canciones más. Gracias. Bien, debemos conocer un poco más de este grandioso compositor. Y está el anécdota de que nació, ya sabemos, el 6 de octubre de 1907, lugar donde se crió hasta 1900. ¿Sabe? No creo, porque como ya tenía un perfil existente. Silenciamos los micrófonos, por favor. Bien, vamos a seguir platicando acerca de Cricri, que era aficionado a aprender y aprendió de todo lo que pudo, especialmente geografía, matemática, astronomía, cuentos
y música. Estos dos últimos los aprendió mejor, de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Acabó trabajando de compositor. La escuela le aburría, por lo que solo cursó hasta el 6º grado de educación básica. Le gustaba leer obras de Hans Christian Andersen, Julio Verne y los hermanos Grimm. Vamos a continuar con Silvia Aquino. Buenas tardes a todos. Con mucho entusiasmo nos encontramos aquí los Poetas Sin Fronteras para platicar, para hablar de Francisco Gabilondo Soler, un hombre verdaderamente excepcional, de ascendencia española, de la parte sur de España, por cierto, pero un hombre también muy, diríamos, como muy sofisticado, un hombre que por sí mismo era capaz de inventar cosas, de inventar cuentos maravillosos. Escribió, aparte de varias composiciones musicales, porque era un gran músico también, él había ido a Nueva Orleans y le había gustado muchísimo el jazz y allí aprendió mucho. Y parece que él solito aprendió a teclear un piano sin necesidad de ir a la escuela. Dentro de los estudios que él había realizado, a mí me parece que fue muy interesante que le hayan gustado tanto las fábulas de Esopo. Y yo creo que de allí, de Esopo, recogió todos estos mitos sobre los animalitos, porque además, pues había vivido durante toda su infancia en Veracruz, a donde él había nacido. Entonces, Francisco Gabilondo para nosotros es como un abuelo, un verdadero abuelo que nos hizo soñar, que nos hizo pensar en muchas cosas. Respecto a los cuentos que yo estaba señalando, recuerdo de uno que escribió él y hablaba de un hombre que en un momento dado había escrito una carta para obtener dinero. Y entonces él empezó a obtener dinero mucho y le llegaba dinero todos los días y al día siguiente le llegaba más y más. Llegó un momento en que ya no le cabía el dinero en su casa, entonces fue y buscó, se fue al banco. Resulta que llegaba cada vez más y más dinero y más dinero y pues ya el banco no lo podía aceptar todo ese dinero. Entonces empezó pues a dejarlo en la calle, a muchas partes, y decía este hombre, por favor, ladrones, llévense el dinero porque yo ya no puedo hacer con él nada, ¿no? Y entonces finalmente, pues la humanidad se murió dentro de todo ese dinero que estaba, ¿no? Es decir, estas anécdotas y estos cuentos que él estuvo realizando son impresionantes, como había dicho Elena Guzmán, una crítica a una sociedad de despilfarro y una sociedad en donde la gente no tenía esos sentimientos humanos. También quiero yo mencionar a ustedes que en 1968, bajo el movimiento estudiantil, había dos canciones, dos frases que se utilizaron en las marchas. En una de ellas era la canción de la abuelita y decía más o menos así. Decía, di por qué, dime Gustavo. Se estaban refiriendo al presidente Gustavo Díaz Ordaz en ese momento. Di por qué eres cobarde. Di por qué no tienes madre. Dime, Gustavo, ¿por qué? Y el otro era muy bueno y muy triste también. Y allí encontramos ese carácter de Gabilondo Soler, donde decía, se refiere ahora a los cochinitos, y decía, 3 estudiantes están en la cárcel. Muchos madrazos les dio Díaz Ordaz y calientitos los 3 en las pompis,
dentro de un rato los tres morirán. Uno soñaba que iba al PRI, etcétera, ¿no? Entonces se continuaba toda la leyenda y el mito, pero son estudiantes del 68 que se sabían todas las canciones de Cricri en ese momento. Y nosotros a esta edad, pues los recordamos también en mucho sentido, ¿no? Quisiera yo solamente pues leer una de las canciones que a mí me parecen más tiernas, más increíbles, que a un niño verdaderamente la emociona, y se llama Bombón. Y la canción dice así: hubo un rey en un castillo, con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate, con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues el rey, en vez de pelo, le brotaba pura miel. Aquel rey, al ver su suerte, comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago, la cascada es de azúcar granulada y el arroyo, en vez de piedras, va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Gabilondo Soler practicó varios deportes, entre ellos boxeo, natación y tauromaquia, en el que recibió el apodo de El Estudiante. Tomó curso de lidotipista en Nueva Orleans en 1926 y otro de navegaciones celestial, por correspondencia, como anteriormente se hacía, desde Maryland, Estados Unidos. Pero sus grandes pasiones fueron la astronomía y la música, por lo que pudo llegar a dominar el piano. Vamos ahora con María Luz Olivares. Buenas noches. Aquí, solazándome con la música y la letra de las canciones de Cricri. Fue un maestro músico, cantautor, veracruzano y originario de Orizaba, donde hay un hermoso museo con su música y caracterizando a cada uno de sus animalitos de acuerdo a la canción que tocan. Él exploró el mundo musical, como lo han dicho antes. Entre su creación encontramos bolero, foxtrots, danzón, tango, música country y hasta marcha, donde hay moralejas en sus palabras y sus cuentos y sobre todo en sus canciones, ¿verdad? Moralejas y fábulas para chicos y grandes. Se dice que compuso 263 piezas musicales, pero solo 228 están registradas con el derecho de autor. Bien, voy a platicarles sobre una de sus canciones muy famosas, titulado El ratón vaquero. El ratón vaquero era una indirecta contra Mickey Mouse, porque Walter Disney le expresó a Francisco Gabilondo Soler que quería comprarle los derechos de Cricri para su nueva película, Pinocho, y de esa forma lograría ganarse también a los niños mexicanos. Pero Cricri le respondió
que era un legado para la niñez mexicana, ni trato ni contrato. Y después sale Pinocho, la película en Estados Unidos, y Disney, sin tener los derechos de Cricri, pone un personaje, el famoso Pepe Grillo, con el niño de madera. Eso pone furioso a Gabilondo, porque se había basado en su personaje. En 1963, Cricri da a conocer entonces al ratón vaquero. El ratón hace alusión a que está preso en la cárcel y en la canción el mexicano no lo dejará libre. Así, nunca Cricri le vendería los derechos de Cricri a Disney, dejándonos un gran legato a nuestra niñez mexicanas, el cual nosotros, ya adultos, estamos muy orgullosos de Cricri. Entonces voy a leerles en español completamente toda la obra, la canción El ratón vaquero. En la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito, porque siempre habla inglés, además de ser güerito y tener grandes 2 pies. Al ratón vaquero, el ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: ¿qué diablos es esta casa para un ratón vaquero varonil? Hola, ¿me dejas salir? Y no me atrapes como una trucha. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino, que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró 2 balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. Y me dijo así: ¿qué diablos es esta casa para un ratón vaquero varonil? Hola, ¿me dejas salir y no me atrapes como una trucha? Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. ¡Yahoo! Muchas gracias, Luzma. Bien, vamos a seguir platicando acerca de Gabilondo Soler, que dicen que la Fundación Francisco Gabilondo Soler, CRICRI, Asociación Civil, ha rescatado la totalidad de las obras criadas entre los años 1926 y 1930. Los temas rescatados son Amor Internacional, Pareceré Raro, Madrid, Consejos, Cita de Amor y Los Pistoleros. Vamos a averiguarlo. Tenemos tarea para ver cuáles fueron esas canciones. Lucila Reyes, adelante. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México y hoy estamos hablando de uno de los más grandes cuentistas y cantautores para niños en México. Es un verdadero privilegio hablar de Francisco Gabilondo Soler, que realmente fue un pionero en esto de los cantos a los niños, tanto en radio como televisión, y por su magnífica y vasta producción. Muy poca gente sabe acerca de que Cricri escribía muchos cuentos. Estos cuentos los narraba tanto en su programa radiofónico como en televisión, y muchos se hicieron muy famosos. Les voy a decir quién era Cricri, pues en sus propias palabras. Un fragmento pequeño que dice: Cricri es un señor que una vez fue grillo, un grillito que vivía en los campos y bosques tocando su pequeño violín. ¿Por qué se volvió señor?
pues porque cuando era grillo, la vida de Cricri estaba llena de peligros. Si por la noche se acercaba a alguna casa tocando una serenata, no faltaba durmiente irritado que la arrojara cuanto ella arrojadizo. O si Cricri se atrevía a entrar en alguna habitación con afán de lucir su arte, las damas asustadas por su aspecto pedían a gritos la ayuda de una escoba, una bomba insecticida o hasta la misma policía. Bueno, de Cricri les voy a decir un cuento muy bonito que se llama ¿Cómo hay que ser para llegar a ser? Redactado por Periquín Plumero. Dice, entre los ejemplares que forman la biblioteca de Cricri, existe un volumen patiescrito. Manuscrito sería si quien hubiera escrito hubiera tenido manos, pero siendo un loro el autor, sus líneas fueron grabadas por una pequeña péndola en pata, aunque es cierto que a todas las IES les puso el punto con el pico. Ese curioso libro lleva por título ¿Cómo hay que ser para llegar a ser? Periquín Plumero era vecino de una selva de palmeras. Comienza la dedicatoria diciendo, a mi hijo para cuando yo sea papá. Sus primeras páginas contienen la demostración irrefutable de lo ventajoso que es nacer loro. Efectivamente, cuando los papagayos duermen, sus patas se sujetan automáticamente a la rama que los sostiene. Los mortales civilizados podrán terminar sus pesadillas cayéndose de la cama, pero aún no se ha sabido de ningún loro amodorrado que se desplome del ramaje. Además, los papagayos, loritos y cotorras pronuncian palabras con tal facilidad que eso les da un carácter definitivamente parlamentario. Infinitos y muy sabios son los consejos que Periquín Plumero escribió para su futuro hijo. Por falta de tiempo, sería imposible leer aquí todo lo escrito, pero veamos un par de hojas. Por ejemplo, ese que dice, Picudito mío, todo lo que emprendas, hazlo sin prisa, pero sin pausas. Ya verás cómo rinde este sistema. Si te da por la medicina, no revuelvas las píldoras con las bolas de billar. Si de leyes has de entender, no creas que se llega a la barra de abogados a través de la barra de las tabernas. Que no te dé por ciencia pura o te sucederá lo que al sabio don Infusorio Bacterio Sábalo, quien vivió absorto en los microbios hasta que los microbios lo absorbieron a él. Tampoco vayas a caer en la tentación de ser artista. Los artistas sienten mucho, pero comen poco. El éxito les llega cuando ya no son más que un artículo histórico. Y no vayas a imitar a Cricri, que fue lo suficientemente tonto como para meterse a trabajar de inteligente. Estudia, sí, mas no te conviertas en pedante y sobrélo todo, que hasta tu propia sombra huirá de ti. En otro capítulo, el paternal Periquín Plumero previene a su hijo contra los caprichos del carácter, porque hay temperamentos muy extraños, dice. Muchos tienen salud, trabajo y no están como para arrebatar en pantalla siquiera, pero caminan derechos, se peinan de copete y lamentan su suerte. Los pobres anhelan dinero. Los ricos crían úlceras para crear más dinero. Los millonarios tienen unas tragaderas que ya quisieran a su hipopótamos. En fin, el libro de consejos de Periquín Plumero tiene una conclusión imprevista. Fue escrito para orientar en la vida a su futuro hijo. Sus páginas rebosan de la más pura honradez, la moral más elevada, la preparación necesaria para convertir a cualquier loro en eminente supercotorro. Mas todo este esfuerzo educador fue en vano. El hijo de Periquín Plumero no nació nunca. El autor termina sus líneas confesando: no pude casarme de joven por bobo, de maduro por mañoso y de viejo por tacaño. Una preciosa lorita accedía a ser la señora de Plumero, pero con la condición de ser también la señora con auto último modelo. Y con lo que cuestan esos cacharros, renuncio a los consejos y al hijo que debió practicarlos. Además, ya estoy muy anciano, ya se me cayeron todas las plumas y con la última de ellas, antes de estirar la pata, escribiré la palabra fin. Cricri volvió a colocar el libro en el lugar donde había estado
y ahí lo dejaba para quien desease consultarlo. Y como el día era hermoso, abandonó la biblioteca y salió a ver cómo galopaban los caballitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Él se casa muy joven en el año de 1927 con quien fuese su esposa, que conoció en Orizaba, Rosario Patiño Domínguez. Se instala en México. Sus primeros hijos fueron Jorge Gabilondo Patiño y Diana Gabilondo Patiño, quienes fueron los primeros niños que conocieron la música del grillito cantor. Él veía en sus ojos y sonrisas, y las piezas compuestas por él eran de su agrado. Su hija menor, Diana, fue muy cercana a él. Aunque su mayor pasión siempre fue la astronomía, donó el telescopio al Observatorio Nacional. La música fue el camino que lo llevó al estrellato. Angélica Arreola, continuamos. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a los que nos escuchen amablemente. Soy Angélica Arreola, originaria de la Ciudad de México, orgullosamente poeta sin fronteras. Pues muy contenta de estar con este tema de este escritor de una mente brillante, tan prolífica, que es Francisco Gabilondo Soler, y que lo hemos conocido a través de sus canciones desde hace muchísimas generaciones. Nosotros crecimos con estas canciones y las bailamos y las cantamos. Quiero comentarles que en una página de la Sociedad de Escritores Mexicanos cuentan algunos datos curiosos de Francisco Gabilondo Soler. Algunas ya las comentaron y otra es que, por ejemplo, durante los años que estuvo su programa de radio, Carlos Max García, el alpiste, hacía los efectos de sonido y voces varias para los cuentos y canciones de Crití, y que pues era además un gran amigo de él, ¿no? Fue el socio número 36 de esta Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, y como miembro de la Sociedad Astronómica de México, empezó como miembro activo el 31 de octubre de 1951. En general, aquí señalan que inventó más de 300 personajes, escribió 3.560 páginas de textos y cuentos, como nos compartía ya nuestra compañera Lucy, y compuso más de 220 canciones. Está el grillito cantor, Cricri, el gallito cantor. El programa terminó el 30 de julio de 1961. Voy a compartirles ahora una canción que justo es la que le da el nombre y la imagen, ¿no? A Cricri. Se llama así, a Cricri. En un libro de cuentos vive un grillo pequeño con su viejo violín hecho de sueños. Todas las mañanas se sale de su casa para sembrar historias en el viento. Es amigo de pájaros y flores, conejitos nuevos y mayores, compañero de juegos de los duendes. Están despiertos cuando todos duermen. Anoche estuvo en mi casa, muchos cuentos vino a contarme. Me habló de brujas malvadas y de castillos de chocolate. Y en la noche callada, cuyos playeros, supe la historia de una araña que bailaba trasnochada en un sórdido arrabal. De repente nos hicimos a la mar en un barco pirata, dos valientes navegantes bajo un cielo bordado de plata. Entre las olas gigantes, valiente y sereno, siempre lo vi, y al preguntarle su nombre con gesto risueño, me dijo, en un libro de sueños hay un mago despierto con su viejo violín lleno de cuentos. Pues esto de manera poética nos muestra cómo fue creciendo la imaginación, cómo metafóricamente el grillito Cricri alimentaba
esas canciones y esos cuentos de Francisco Gabilondo Soler. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. El 15 de octubre de 1934 inició un programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, y así en la XCU, la Catedral del Radio, se narraban historias sobre animales y otros personajes. Vamos ahora con la maestra María Teresa Galaz. Muchas gracias, Ramón. Bueno, buenas noches, queridas compañeras y querido Ramón. Buenas noches a las personas que nos escuchan con mucha amabilidad. Y bueno, soy María Teresa Galaz, estoy en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Pues realmente a mí esta sesión de hoy me ha resultado como una fiesta, porque lo primero que recordé fue pues uno de mis primeros recuerdos. Mi mamá era periodista, ella trabajaba y me despertaba como, supongo que era como las 6, 7 de la mañana, justamente con las canciones de Cricri, con ese programa del que están hablando, y yo veía los barrotes de mi cuna y escuchaba la música. Entonces para mí ha sido pues muy emotiva esta sesión. Y otra cosa que me parece importante es esto que comentaba Silvia, de que por generaciones y generaciones y años, los mexicanos nos hemos educado con Cricri. Y esto que decía de los estudiantes del 68 que usaban las canciones, que se sabían todas las canciones de Cricri, que las usaban para parodiarlas y atacar al gobierno, bueno, pues ahí había, el programa empezaba con una tonadita que decía, ¿quién es el que anda allí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Entonces en el 68 los chicos le cambiaban y decían, ¿quién es el que manda aquí? El PRI, el PRI. ¿Y quién es ese señor? Un pillo ladrón. Bueno, en este momento estamos en México en campañas electorales y demás. Pero esto se cantaba en el 68. Bueno, voy a hablar de bueno, no voy a hablar, voy a leer, voy a cantar un pedacito y a leer una canción que se llama Jorobita. Una de las características que tenía Cricri, que bueno, sabía inglés y aprendió muchísimas cosas, era como un sabio de la antigüedad. Estará conmigo de acuerdo Silvia, porque sabía de todo, ¿no? Como han dicho aquí, como han repetido varios compañeros, varias compañeras, sabía matemáticas, astronomía, de todo, y aparte era inventor. Entonces, bueno, una de las cosas que hace es imitar con los sonidos los diferentes idiomas. Entonces tiene una canción que se llama Ruskaya, y entonces son unos conejos que andan en la nieve jugando y, bueno, imitando al ruso, hablan el español de una manera, pues, rusa, ¿no? Aquí tengo yo una canción que se llama Jorobita, en donde imita, también está el chino en el jarrón, que es castigado por decir una frase en supuesto chino, ¿no? Y luego lo condena el emperador porque nunca le obedece, a que se quede 1000 años porque no quería vivir en el jarrón, porque había un dragón, ¿no? Y entonces estaban las fauces de un dragón. Entonces lo condena el emperador a 1000 años estar en el jarrón, y el chinito nunca vuelve a decir esa frase en chino, ¿no? En el chino de Cricri. Se llama Jorobita y dice,
Por el desierto un pobre camello pasó. Oftalamut Alá. Iba sediento, cansado, muerto de calor. Marfajet Marajá. Pero por suerte, no lejos de ahí, unas palmeras lo vieron venir y lo llamaron a voces, diciéndole así: si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además, has de saber que te quiere conocer cuanto antes nuestro gran sultán. Solitario y quejumbroso, el turbante lo fatiga, pues no tiene más negocio que rascarse la barriga. Jorobita, por favor, ven a ver al buen sultán y así ya no tendrás más calor. Y luego dice: dando traspiés en la arena, despacio avanzó. Iba sacando la lengua y se tambaleó. Y las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansado camello se iba a caer. A la sombra del jardín, el sultán Baluk Salim en la boca le sirvió un ice cream. El desmayo fue fugaz y el camello, muy voraz, despertó para pedirle más. Como a mí me sobra espacio, si usted quiere consentir, te regalo mi palacio, todo entero para ti. Y a la diestra del sultán, sentadito en un diván, Jorobita se quedó a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galaz. Ahora quiero compartirles que la letra de un vals compuesto en 1935. Es conocido popularmente como Los Tres Cochinitos, grabado originalmente por Cricri en 1949, por Libertad Lamarque en 1956, por Yolanda del Campo en 1957, por Chabelo en 1959. Y así siguieron muchos artistas más: Plácido Domingo, Mocedades, Timbiriche, en fin. Y dice así, vamos a recordarlo, ese es Tres Cochinitos Dormilones, que muchas veces lo escuchamos en la radio, en casa de mamá o en casa de la abuela. Y dice así: los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos, todos en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento hizo un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha, iba a remar. Mas de repente, al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando, sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Francisco Gabilondo Soler. Seguimos nuevamente con este maravilloso abanico de canciones ¿Se musicales escucha? del señor Cricri y estamos con Elena Guzmán. Continuamos con este recordando, ¿verdad? Muchos recuerdos vienen, como dice María Teresa Galaz, desde pequeñitos. Nosotros escuchamos las canciones de Cricri porque nos las ponían para ir a la escuela, precisamente. Y una de las canciones es La Marcha de las Letras. Y va así: que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las 5 vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A con sus 2 patitas muy abiertas al marchar.
Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y la otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Primero verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al pasar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y la otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. La siguiente es di por qué. Esta está muy sentimental, espero no, no me gane el sentimiento. Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita. Di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar. Di por qué usas los lentes y por qué no tienes dientes. Di por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Di por qué mi sifú siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Elena Guzmán. Vamos directamente con la maestra Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón. Pues continuamos desde aquí, desde Xochimilco, y recordamos que en el año 2007 se develó un busto aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de los Compositores, en donde se escribió lo siguiente. Decía así: nació un 6 de octubre de 1907 y murió un 14 de diciembre de 1990. Compositor, astrónomo, deportista, marino, hombre de viajes y libros con un espíritu libre, inteligente y honesto. Y es la síntesis de este hombre. Yo voy a leerles dos canciones que a mí particularmente me gustan. No solamente escribía Gabilondo Soler, no solamente escribía fábulas de animales, sino también de objetos. Y en esta canción nos habla del comal y la olla. El comal es un objeto, es un utensilio de cocina. Nosotros aquí en Centroamérica y en México, pues allí sobre ese comal se hacen las tortillas, se hacen muchas otras cosas, ¿no? Y aquí es el diálogo que hay, que se da entre el comal y la olla. Y empieza el texto así, dice: el comal le dijo a la olla: oye, 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 si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: peladote, majadero, es que estoy en el hervor de los frijoles y mi ánima que deje para usted todo el brasero. El comal a la olla le dijo: cuando cruja, no arrempuje. Con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y la olla un poquito se desmaya. Presumido, vaya, vaya, lo trajeron de la plaza percudido, y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla. El comal le dijo a la olla:
No se arrime, fuchi fuchi. Se lo ha dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla. ¡Ay, rascuache! ¡No me juya! Si lo agarro, lo convierto en tepalcates y ni ánimas que grita pa' que venga la patrulla. El comal miró a su pareja. ¿Qué dijiste? Ya estás vieja. Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas. Mire, joven, puras habas. Hace un siglo que te hizo el alfarero y ni ánimas que ocultes los 100 años que te tragas. Bueno, la otra es muy simpática esa canción y lo que encontramos allí pues es un lenguaje coloquial muy mexicano, ¿no? La otra se refiere a un gato y también es el gato pero que se encuentra en un barrio de aquí de la Ciudad de México. Y dice el texto, un gatito me decía que soy de un barrio pobre y trabajador, y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas, cuando sale echando chispas el camión. A Luenguita, por la tarde, se columpian las campanas, invitando a todo mundo a la oración. ¿Pa' qué es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción? ¿Pa' qué es más que la pura verdad cuando toca el guitarrón? El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón, pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar a los lejos por los cerros. Ladran juntos 20 perros y no dejan las chicharras de cantar. ¿Pa' qué es más que la pura verdad que me da día lazo mi canción? ¿Pa' qué es más que la pura verdad cuando toca el guitarrón? Entonces, descripciones que se hicieron en estas épocas en la Ciudad de México, diferentes tipos de canciones y este otro que llega mucho también a los niños. Y ahora, en esta época donde todo un pequeño tiene su gatito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. En 1963 nace un proyecto cinematográfico basado en la vida y obra de este gran maestro Gabilondo Soler. Cricri fue interpretado por el primer actor Ignacio López Tarso, mientras que el compositor accedió a aparecer en pantalla en la escena final filmada en uno de los tantos homenajes en su honor. María Luz Olivares, continuamos. Bien, pues nuestro héroe Cricri, él dicen que tenía una gran predilección por la astronomía y que formó un grupo de amigos astrolocos. Él disfrutaba de la soledad, por eso rehuía a los homenajes en su honor. Un hombre que narra las aventuras de algún animalito en sus canciones, donde su abuelita, de él, que se crió con su abuelita, lo entusiasmaba con narraciones infinitas, también inspirado en las fábulas de Esopo, Julio Verne, los hermanos Grimm y los cuentos de Anderson. También él escribió cuentos. Mi segunda participación va a ser una canción muy bonita, que es un vals. Empieza con un andante, es el casamiento de los palomos. Van los novios al camino a la iglesia del lugar. Son dos blancas palomitas que se van a casar.
La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Los palomos se casaron, ay, qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu. Los palomos se casaron y los van a retratar. Currucutucu, currucutucu. Los iremos a dejar. Qué bonitos esposales con banquetes de postín. Qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Currucutucu, y los iremos a dejar. Mi segunda participación en con ustedes, voy a hablar sobre otra canción muy bonita que a mí me gustó mucho desde que la escuché. Y es un vals que se llama El Chorrito. Tiene tiene una gran enseñanza. Si ustedes le prestan atención, verán cuál de ellas es. El chorrito, la gota de agua que da la nube como regalo para la flor. En vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube, hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje, siempre nevado, acurrucado sobre el balcón, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno, la nieve cae y en el verano, la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. A mediados de la década de 1970, para eludir el ambiente urbano, decidió retirarse al pueblo de San Miguel Tocuira, cerca de Texcoco, donde hizo construir una casa con cierta semejanza a la que tuvo en su infancia. A pesar de los efectos de la edad y las limitaciones visuales, siguió dedicado a la astronomía con un telescopio y binoculares. Continúa Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues ya vimos que el grillito se convirtió en señor y se dedicó a hacer canciones y cuentos muy bonitos. Este es un cuento que habla de un publicista que va al país de los cuentos. Y entonces dice así: allá en el bosque, sentado sobre el tronco de un árbol caído, Cricri se ocupaba de borrar de la pauta muchas notas musicales sin porvenir. Un ruido de pisadas de hojarasca lo distrajo, y alzando la cara, vio venir hacia él un hombrecillo regordete con una facilidad de palabra que demostraba haber practicado mucho. El recién llegado se presentó. Ditirambo Farfulla, a sus órdenes. ¿Órdenes? Cricri no le da órdenes a nadie que no sea un reloj despertador para que su repiquete a las 6 de la mañana. Bien, pues el muy conversador, Ditirambo Farfulla, resultó ser un publicista en busca de nuevos horizontes. Publicista es aquel que redacta publicidad y se encarga de hacer circular anuncios, avisos y toda clase de reclamos comerciales. Este Farfulla pretendía entrar al país de los cuentos, terreno virgen para cualquier tipo de promociones. Más, aunque no se necesite pasaporte al país de los cuentos, no se entra así como así. Es preciso tener costumbre de traspasar fronteras entre lo real y lo imaginario. Como a Cricri le encantaba introducir gente nueva, con la mejor voluntad
tomó de la mano a Fitirambo Farfulla y en menos de lo que canta un gallo, ya estaban ambos del otro lado. Hay que confesar que al país de los cuentos se parece mucho a nuestro mundo, excepto por el modo en que ocurren las cosas. Sin dejar de pensar en el interés que le movía, Farfulla encauzó hábiles preguntas para averiguar quién era el personaje más rico del país de los cuentos. Yo soy rico, aseguró Cricri. Gasto menos de lo que gano y siempre me sobra. Pero no era eso lo que andaba buscando Diteramo Farfulla. Él quería saber quién tenía más propiedades en aquella región. Después de un breve silencio, Cricri recordó que el dueño de bosques, prados, lagunas y lomas era el gnomo. ¿Y cómo llegó ese gnomo a adquirir tantas riquezas? Muy sencillo, respondió Cricri. Gritaba, ¡esto es mío! Esto es mío y esto es mío. Y así, gritando por todos lados, terminó con que todo el país de los cuentos era de él. Titiramo Farfulla estaba pasmado de admiración. A su vez, codiciando una vega florida, pretendió gritar, ¡esto es mío! Imposible, le advirtió Cricri, porque el gnomo ya lo había gritado antes. Lamentando no ser propietario a tan poco costo, Titiramo Farfulla se consoló con buscar a tan afortunado magnate para sacarle dinero a cambio de publicidad. Pero una cosa era buscar al gnomo y otra muy distinta, dar con él. Como el cuento es muy largo, yo les recomiendo que lo busquen y lo lean porque está fabuloso y una serie de aventuras que pasa Diteramo Farfulla hasta quedar todo desconsolado. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Lucy Reyes. Unos de cuantos temas, algunos de los temas maravillosos que debemos recordar, está la de llueve, caminito de la escuela, el teléfono, baile de los muñecos, ropavejero, gato de barrio y el perrito. Angélica Arreola nos comparte un poco más de este gran personaje, Francisco Gabilondo Soler. Muchas gracias. Pues ahorita estaba pensando que no solamente crecimos nosotros cuando niños con las canciones de Cricri, sino que también crecimos a nuestros hijos. Cuando eran niños, pues les poníamos estas canciones o se las cantábamos para que se durmieran. Francisco Gabilondo Soler dijo que porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. Y otra de las frases que dijo es que vivir dichoso es algo muy sencillo. Basta con sentirse pequeño. Ahora les compartiré una canción, en este caso respetando a sus oídos, no la cantaré, solamente la leeré, que se llama Cucurumbe. Dice así, la negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma en el mar. Pescado con bombín se le acercó, quitándose la bomba, la saludó. Pero válgame, señor, ¿pues qué no ves? Así negra estás bonita, negrita. Un pescado con bombín se le acercó, moviendo la colita, le preguntó, pero válgame, mujer, pues que no ves qué bonita es tu carita, negrita, ¿no ve? Aquí vemos no solamente que a Francisco Gabilondo Soler le utilizó a los objetos y a los animales, sino también a las personas, que en este caso era una negrita, ¿no? Y llama la atención en que, bueno, él crea también con esto tipos que se llamarían cuadros de costumbres, por lo tanto esta literatura pertenecería
a la poesía costumbrista y que perfila muy bien en unas cuantas, en pocos versos, una problemática como es, y que ahora todavía la vemos, el cómo se margina a los afromexicanos o afroamericanos en otros lugares, ¿no? Y por eso mismo también me gusta mucho esta otra canción que se llama El Negrito Sandía. Dice, te contaré la historia muy triste de recordar que trata de un negrito con cara angelical. Pero según memoria, al aprender a hablar, salió más deslenguado, un perico de arrabal. Negrito Sandía, ya no diga picardía. Negrito Sandía, o te acuso con tu tía. Mientras ella te va a agarrar, en los cajones se de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar. Con el palo que utiliza, el castigo te horroriza. Y después de la paliza, me voy a morir de risa. Negrito Sandía, ya no diga picardía. O ya verá, o ya verá. Sigue aquí el cuento tan triste de repetir de aquel negrito lindo, igual a un querubín. Su comportamiento, consejos yo le di, y como buen ingrato, los guardó en un calcetín. Negrito Sandía, mareas, cuando dices tonterías tan feas, y te sale cataplum de la boca, una culebrita loca. El día que sea mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés cuando discutas con un marqués. Siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre. Además, buena gana, te echarán por la ventana. Negrito Sandía, ya no diga grosería, o ya verá, o ya verá. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante conocer la obra de este gran personaje mexicano, nacido en Orizaba, Veracruz, María Teresa Galás. Continuamos. Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, como han comentado, se abordó Cricri todos los ritmos, todas las, desde el vals y los ritmos populares, en fin. Habían comentado acerca de una araña que está en un arrabal bailando tango. Y entonces esta canción se llama Che Araña. Obviamente, pues es un tango de Cricri. Si me permiten un momentito, porque se me va, pero ya lo tengo. Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él. Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar, más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar. Che, araña, baila con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Che, araña, baila con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Bueno, esta es una versión del tango. Yo sí les torturé los oídos, como decía
Angélica. Pero bueno, es que me emociona muchísimo este homenaje a este personaje que para nosotros es como un héroe, ¿no? Desde que éramos bebés, yo creo, y para nuestros hijos, como lo comentaron. Bueno, esta que viene se llama La Zorra. No, se llama El Teléfono. El teléfono. Y como decían, a partir de un objeto también hay toda una historia. Y dice así: metida en su casita con su gorra y delantal, estaba doña Zorra ocupada en remendar. Pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar. Bueno, 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 ¿qué me quiere usted decir? Ay, ¿qué tal, doña Patita? Qué milagro, comadrita, que se deja usted oír. Bueno, 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 la esperamos por aquí. Y así verá que mi zorrito, el chimuelo y raboncito, ya también sabe escribir. Bueno, 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 le digo que aquí no es. A ver, si se va usted fijando y cuando esté marcando, no lo haga con los pies. Bueno, 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 ya no sea usted tan molón. Aquí no es la comisaría, ni me importa si su tía se ha caído del camión. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Gracias. Sabemos que en el 2007 se cumplieron 100 años de su nacimiento de Francisco Gabilondo, por lo que se le rindieron diversos homenajes a nivel nacional, en especial en la Ciudad de México y en su ciudad natal, Orizaba, Veracruz. Voy a dar lectura a una canción de Cricri que se titula Juan Pestañas. ¿Qué horas son? No lo sé. Las campanas don tintán replicando lo dirán. ¿Qué horas son? Yo no sé. Cuando oigas dan don din, es que son las 6 al fin. En la torre del tecolote ya se despertó. El cuclillo del reloj respondió cu. ¿Qué horas son? Son las 6. Las campanas dan din don, te lo dicen en canción. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a llegar. El viejito de los sueños, bonitos cuentos te contará. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a venir. Ponte tu pijama, métete a la cama, porque ya es la hora de dormir. Y así nos despedimos con Juan Pestañas. Nos vamos con el corazón lleno de mucha alegría, muchos recuerdos y de esa infancia y esos momentos que también como ustedes como abuelas lo han vivido con sus nietos. Gracias por venir y participar de este homenaje en este mes de abril que se festeja el Día del Niño y sabemos de antemano que lo vamos a compartir, este bello homenaje en nuestras redes sociales para que siga llegando a más niños. Importante que conozcan que también con canciones se puede aprender a ser un ser humano mucho mejor. Muchas gracias a ustedes.